Estén aquí, bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Pública Central Estatal. Este lugar que tiene un acervo como de 50,000 libros, y creo que son como la suma de más o menos de los libros que han leído todos los que están aquí. Hice así un cálculo a ojo de buen cubero, y pues nos da mucho gusto. Hay pues mucha historia, gente muy unida aquí con vínculos profundos, ¿no? Por la lectura, por la cultura. Olga, me da muchísimo gusto. Creo que fue el primer rostro cultural que yo recuerdo de muy joven. Ella me publicó mi primer librito aquí, y tienes la misma mirada, el mismo rostro, y te queremos mucho. Me da mucho gusto, bienvenida. Y pues nada, Mario, pues es un gusto, Mario. Estuvimos platicando algún tiempo para que se concretara esta visita. El libro que se presenta hoy, ¿sí se entiende? Sí, el libro que se presenta, la Secretaría de Cultura de Baja California participa con una coedición, con una parte del tiraje, y por lo tanto pues es gratuito, ¿no? Se va a distribuir a nivel estatal en círculos de lectura, en talleres literarios, en bibliotecas públicas y demás. Pues en nombre de nuestra secretaria, Almadelia Ábrego Ceballos, les doy bienvenida a este conversatorio en torno a arqueología del Fuego Nuevo de Mario Bohórquez. Voy a leer la semblanza del autor, a quien obviamente ustedes conocen. Mario Bohórquez nació en Los Mochis, Sinaloa. Es poeta, ensayista y traductor. Entre sus reconocimientos literarios están el premio Letras de Sinaloa a la trayectoria literaria, el premio de poesía Ciudad de Burgos Antonio L. Bolsa y la medalla Vicente Huidobro a la trayectoria en lengua española. Sus libros más recientes son justamente Arqueología del Fuego Nuevo, publicado por Visor en Madrid; El amor y la furia, por Plural Editores de La Paz; El hombre multitudinario, antología de Fernando Pessoa, publicado por la UNAM. Actualmente Mario es director internacional de Círculo de Poesía. Un aplauso, por favor. Y voy a leer la semblanza de las 4 personas tan importantes, tan queridas que nos acompañan, y el formato va a ser más bien de un conversatorio, ¿no? No es tanto una presentación formal, sino una charla. Entonces, leo las semblanzas. Olga Angulo es promotora cultural, impulsa la lectura y las actividades culturales desde hace varias décadas. Es autora de los libros Los claroscuros del amor y De eso pido mi limosna. Un aplauso grande. María Elma Gómez es poeta, editora de la revista Aquilón y promotora cultural. Actualmente imparte el taller de lectura y el taller de escritura Navegar es Preciso en la librería del Fondo de Cultura Económica de Mexicali. Por su parte, Antonio Meras es periodista y escritor, oficios que ejercen desde el siglo pasado. Como periodista fundó Lindero Norte Noticias y ha colaborado en periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión. Es autor de textos literarios en Cuerpos de todos los días, Presagios de aguacero, una de tantas, además de haber participado en trabajos interdisciplinarios que incluyen danza, artes plásticas, música y poesía. Sus textos aparecen en Reencuentro 500 años después, Aromática, Poesía y Plástica para el Café, Vida de Cuadritos y Danzonerías, Imagen, Poesía y Narrativa. Bienvenido. Y por último, Basilio Martínez es doctor en Derecho, cuenta con un diploma en Letras con especialidad en Narrativa por el Centro de Estudios Literarios de Baja California.
un diploma de estudios avanzados en filosofía por la Universidad de Salamanca, es candidato a doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, licenciado en Derecho por la UABC, maestro en Derecho Corporativo Internacional por CETIS Universidad, actualmente vicerrector de Internacionalización e Investigación de la Universidad Xochicalco, y entre sus publicaciones en el área de letras está Náufrago de Tierra, Vestigios de Arena, La Goruña, entre otros. Bienvenido. Entonces vamos a dar el primer saque de este conversatorio con Basilio. Adelante. Muchas gracias. Bueno, Mario me había comentado cuando me invitó, digo, es una unidad, pero hay que decirlo, me da mucha alegría poder estar en esta ocasión de amigos acompañando al poeta. Me dijo, media cuartilla de que puedas escribir y poner la palabra. Entonces, escribí algunas palabras que espero que puedan abrir la conversación. Me voy a permitir leerlas. Arqueología del Foro Nuevo de Mario Corte es una brevísima aproximación. Leer este libro implica realizar un viaje por la geometría de la vida del autor, una voz madura con una perspectiva de experiencia adquirida. Destaco la construcción del libro, su estructura, prosas, técnicas mediano, un recorrido, un viaje que inicia hacia el planteamiento del primer poema, no se trata de una proposición estable, sino de un registro de claros y oscuros. Prosas de la vida amarga, nos da cuenta del amor, pero el poeta no solo canta la piel que se eriza, dialoga con la posteridad, el acto del amor como registro de la memoria y de la trascendencia. Escribe: sabe que mañana será casa donde un pensamiento te evocará perfecta, donde la música que tu cuerpo produce al andar sonará en la rama del vecino. Te llama el cuerpo o el pensamiento, te llamo yo o alguien más dentro de mí que quiere ser nombrado celebrando tu belleza. Idilios para posteriormente transitarse a los sonetos para Elena, que es la parte más lírica de mi gusto y la que más me gustó además. Un momento del libro donde hay ecos de Lorca, donde hay sonetos que parecerían gacelas, hay un guiño a Borges con los dos poemas en inglés, los Two English Poems, y además, sobre todo, habría que destacar en estos sonetos el oficio del poeta, no solo por el manejo de la forma, sino por conjugar la potencia de la experiencia y el acto del amor en un modelo clásico de construcción del lenguaje. Paradoja que en una construcción cerrada se abre al amor. Prosas del fin del mundo y leprosario muestran un tono distinto, el conflicto entre la carne y el pensamiento, el sitio material que impulsa la reflexión del poeta sobre la trascendencia, el lugar físico que muestra la temporalidad de la emoción y de una filosofía de vida que se debate en la materialidad del cuerpo. Cito: el toro que hunde una y otra vez el pitón en la carne sangrante del matador vestido de luces está más vivo que todos los filósofos. Para llegar a la arqueología del Foro Nuevo, donde el poeta se desborda, ya mostró su dominio, su oficio, tan escaso hoy en día, y culmina con un lenguaje de construcciones abiertas, libres, ya no hay atadura de forma, pero se mantiene la convicción de la poesía. El rayo en la madera hace un hueco y se enciende, arrasando un tejido vegetal que lo aviva. El rayo ahora es el fuego ahora es la llama, carbón, tizón, hoguera, ceniza calcinada. Es un libro precioso y escaso, y cada vez es más lejano asistir a un viaje donde una forma ciñe el contenido y el contenido se desborde en la dicotomía de la carnalidad y la trascendencia. El poeta escribe para dejar registro, para reconstruir lo vivido, pero para dialogar de frente con la posteridad.
leer al poeta mayor Mario Borges, que aquí me salgo el texto, lo he dicho y ha generado a veces comentarios graciosos. Para mí Mario es el mejor poeta de lengua hispana en este momento. Y créanme que conozco a varios y he leído otros tantos, y para mí es el mejor poeta de habla hispana en este momento. Leer al poeta mayor Mario Borges es conocer y entender la manera de jugar a la diosa blanca y a la vida. Os invito a leer. Buenas noches. Yo antes que nada quiero decir en palabras coloquiales que estamos furios de que el poeta Mario Borges es el amigo con nosotros acompañándonos. Y yo también traigo mi texto que evidentemente hice en la cuartilla, media cuartilla. Pero quiero hacer que me hacía una primera pregunta por ahí, alguna duda que tengo sobre lo que leí. Y la pregunta es en el sentido de, a Mario, preguntarle por qué elige la prosa para este libro. ¿Qué aporta la prosa a la poesía? ¿Qué aporta la poesía a la prosa? Y la eficacia de ese texto, ¿cómo se realiza usando la prosa? Esa sería la primera. Querida Ana Elena, bueno, primeramente muchas gracias a todos por estar aquí. No sé de qué modo la poesía pueda alcanzar para de alguna forma explicar la elevada concentración anímica que me produce estar cerca de la gente con la que crecí, con la que me convertí en un ser humano un poco menos primitivo. Y de pronto regresar a la casa. Estoy en la casa. Y eso es una. Me pregunta usted de la prosa. Claro, recordemos cómo nace lo que llamamos la prosa poética, ¿no? Nace a partir de una novela de un señor francés que se llama El Gaspar de la Lune. Solo que él no sabe que está generando eso que vamos a llamar prosa poética después. Él está haciendo prosa y está haciendo poesía al tiempo que hace prosa. Hasta que llega un muchacho que se llama Charles Baudelaire, que se da cuenta de esa sonoridad, ¿no? Una sonoridad que excedía los ritmos del verso, que siempre han sido muy medidos y muy eficaces en el sentido de su precisión. Y entonces él propone en el prólogo a su libro que se llama El Spring de París, Petit Poems en Rose, es el subtítulo, porque nunca se entendió bien cómo debía llamarse el libro. En el prólogo dice: ¿quién no ha sonado con una prosa rítmica que produzca el efecto de los poemas, por supuesto metrados, ¿no? Y que sea una mayor libertad y que nos represente posibilidades inéditas de la expresión? Eso es lo que se plantea Charles Baudelaire. Es 1855. Hay un muchacho que tiene problemas, creo que de tuberculosis en España, que se llama Gustave Adolphe Becker, que era huérfano francés, que estaba pendiente de lo que se publicaba en periódicos y revistas. Este libro, claro, eso no lo dije, antes de ser un libro, se empezó a publicar en revistas y periódicos estos pequeños fragmentos en prosa de Baudelaire, y él mismo los lee, y entonces toma residencia en nuestra lengua, con un libro que se llama Cartas desde el Seno, ¿no? ¿Y quién era? Pues el hombre más capacitado, en vez del verso, para entonces producir la prosa más musical, que es Becker, que tiene todos los metros del español, tiene todas las combinaciones métricas del español y tiene además entre ellas todas las posibilidades de combinaciones de estos metros. ¿Qué quiere decir esto? Que él escribía metros de 5,7, de 8,5, de 5,9, en fin, pasaba por todo
como si fuera un piano, les puedo decir que pasaba por todas las notas, o bien que iba de sol a sol, ¿no? Todas las notas musicales, todas las tocaba Becker y las tocaba todo el tiempo, además. Y entonces por eso él tenía todo el derecho de ir al siguiente paso, como lo proponía Baudelaire, de producir una música desde la prosa, ¿no? Desde cartas, desde Miseta, que eso, si es 1855 cuando empieza a publicar Baudelaire sus prosas en los periódicos y las revistas. Esto debió ser hasta 1862, 63, cuando Becker asimila ya los poemas de Baudelaire y los trae al español. Desde entonces, hemos practicado la prosa, ¿no? Como una posibilidad de la poesía, y en este libro, que a mí además me gusta venir a presentarlo aquí, es un libro que regresa, digamos, en su construcción para mis ojos a Pájaros Sueltos. Es este libro que Olga Angulo amablemente ayudó a que se convirtiera en un libro real, en una edición. Aquí está el maestro Bejarano también, que acompañó esta edición, es su premio, que fue un premio ganado siendo muy joven. Mi amiga Alejandra Rioseco, que está aquí en esta sala, me acompañaba en esa mesa donde dieron el anuncio del premio. Yo era muy jovencito. Mi hijo, que es ahora un señor, ¿no? Papá de Diego, pues no existía, ¿no? Antes no era ni siquiera un espermatozoide, ni una mórula, no era persona, ni siquiera un pensamiento. Entonces, bueno, y allí acuérdese usted que cuando abre el libro, la primera página es una prosa que explica de qué se va a tratar el libro. Entonces, claro, yo cuando hago este libro, ese ya es una explicación, digamos, más práctica para la gente que está ahora escribiendo. Yo nací en el sistema en el cual los poetas ya tenían becas y premios, ¿no? Eso es algo como muy normal hoy, pero no fue normal en otro tiempo. En los años 90, en 1989-90, se empiezan a dar las becas del FONCA. Yo en el 90 estoy ganando este premio, en el 91 gano la beca del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es como la prehistoria de las becas en México, ¿no? En el año 92 o 93, claro, porque duraba un año, en el 93-94 estoy ganando la beca del sistema, del Fondo Nacional para Bellas Artes en Jóvenes Creadores, de la cual soy tutor en este periodo de los poetas jóvenes de México. Yo soy su profe junto con otros dos, ¿no? Con otros dos poetas, digamos, de mayor edad. Entonces, esta cosa del FONCA nos empezó a obligar a presentar proyectos de libro. No era que uno escribiera con ganas, sino que escribías con un plan. Entonces casi siempre debías cumplir 60 páginas para entrar a los premios y para proponer a los proyectos de beca. Se buscaba que estos libros tuvieran una unidad temática. Los libros tenían que hablar de una cosa, ¿no? Porque si no, todos los jurados no podían evaluar que tú dijeras, voy a escribir de lo que me dé mi gana. Pues este es un loco, no sabe hacer un proyecto. Entonces creo que eso permitió a toda la cuestión mexicana por 30 años. Y creo que la ha destruido poco a poco, ¿no? Es decir, esta forma de trabajo que era muy buena para la gente de la administración, como son, aquí está don Juan Agraves, que se ha dedicado también a la administración muchos años, pues era muy claro, voy a trabajar de aquí a acá, voy a vender esto, suave, vende dinero a esos muchachos, si les hace, ¿no? Entonces mi primer libro, que se llama Pájaros Sueltos, porque se llama Pájaros Sueltos, porque un poema junto al otro no son hermanos, no tienen una temática similar, no tienen una fórmula específica, sino que cada uno de ellos son poemas por sí mismos, estructuras, universos que se completan y se justifican a sí mismos sin necesidad de que los vecinos se queden con ellos, ¿no? Pues eso es lo que yo quise escribir aquí. Dije, bueno, muy bien, creo que ya probé que soy más o menos poeta, ¿no? Más
más o menos tengo un camino en esto, voy a escribir un libro que a mí me dé la gana hacer, que no me tenga que obligar el FONCA a que yo lo escriba de un modo o de otro. Eso quiere decir renunciar al dinero del FONCA, perdón, no puedo renunciar al dinero del FONCA, me gusta ese dinero porque es un dinero para escribir la poesía. Cuando mi hijo Fer era un niño, yo tenía que emplearme, tenía que trabajar, trabajaba para el Instituto de Cultura de Baja California, muchos años, para el Centro Cultural de Tijuana, y yo iba y cumplía un horario y cobraba un dinero por realizar actividades. Pero todo eso no pagaba mi trabajo literario. Mi trabajo literario era otra cosa. Me gustan las plumas estilográficas. Si son de oro, mejor. Y eso no lo podía pagar la institución cultural, ¿no? Entonces, yo quería escribir con Pelican, con Online, con las grandes plumas, pues yo necesitaba otro dinero que me lo ganaba en premios, que me lo ganaba en becas, y así no quitaba a mis hijos su sustento y su vestido y lo que ellos necesitaban para vivir. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues engañé a FONCA, eso lo puedo decir aquí con toda tranquilidad, porque además ya soy un hombre mayor. Pueden decir, ya se le va a quitar. Entonces yo me puse a trabajar en lo que a mí me gustaba y presenté finalmente lo que a mí me parecía correcto. Entonces, por ejemplo, propuse hacia el final del libro estampas de la Ciudad de México. Y lo que propuse al FONCA fue, voy a ir a los museos, voy a estar allí, voy a ver cuadros, voy a ver piezas y voy a escribir poemas a partir de las sensaciones que estas me reproducen, ¿no? Voy a ir a algún museo y voy a hablar un día de la persona que va pasando allí, ¿no? Y a lo mejor no del museo, sino del que habita el museo, ¿no? En el sentido de que el museo también es un documento. Mi proyecto es un proyecto de poesía documental. Luego fui con unos sobrinitos que estuvieron allí una semana y como que decían, bueno, tío, ¿y tú qué? ¿En qué trabajas? Pues yo soy poeta. Sí, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde es la oficina de la poesía? Les digo, no, yo estoy trabajando aquí con ustedes. No, pero si nos hemos pasado en los museos, exacto. Ese es mi proyecto para este año. O sea que tú vienes aquí y estás trabajando mientras estamos cotorreando. Dice, pues qué bonito es trabajar así. Bueno, pónganse listos y podrán encontrar una posibilidad en sus vidas, ¿no? De trabajar en lo que les gusta. Esa es un poco la función de la prosa aquí y de las características en parte de este libro que incluye la posibilidad de prosas, porque yo también creo, por otro lado, que la prosa es esencialmente una forma desestabilizada de la función isosilábica de nuestra expresión. Así sería, digamos, una explicación correcta y científica desde la perspectiva literaria. ¿Qué es el isosilabismo? Que las frases midan exactamente las mismas líneas, las mismas sílabas dentro de las líneas. Entonces lo que estamos haciendo es desestabilizar, ¿no? Estas fórmulas. Pero, ¿cómo ocurre eso? Ocurre muy fácilmente. Hay versos que son hermanos entre sí y otros que no se llevan. Hay una familia de versos que llamamos la familia impar, de la versificación castellana, y la familia par es otra. Hace un momento nos paramos en la rumorosa amigo Fer y yo en la parada del Caballo Blanco. El Caballo Blanco, este corrido de José Alfredo Jiménez, se escribe en un verso de 6 sílabas, ¿no? Este es el corrido del Caballo Blanco, que un día domingo, desarrancado, iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Guadalajara es una palabra que tiene 5 sílabas y la partícula de completa las 6 sílabas, ¿no? Entonces, como José Alfredo sabía versificar, yo les digo que José Alfredo tiene como beca toda la cromática del verso en español, tiene todos los métodos, 5, 7, 8, por supuesto, 9 cuando me sale mal el 8, pero lo tiene, no por eficacia, sino porque la creó. Tiene versos de 10, que se llaman de decasílabo, tiene versos de 11, tiene versos de 14, por supuesto, ¿no?
Él podía escribir sonetos. Y bueno, Becker, ¿no? Cerraron sus ojos, que aún tenían abiertos, taparon su cara como un comienzo, y unos sollozando y otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. 6 sílabas, todos los versos son de 6 sílabas. Es muy probable que José Alfredo haya escuchado el poema de Becker, lo haya leído. Yo tengo la impresión que en su bolsa de atrás había un libro de poemas, ¿no? Que todo el día lo traía aquí. Becker seguro lo tenía en la bolsa de atrás en pantalón. Y entonces dijo, voy a hacer el corrido blanco en ese mismo método que Becker lo usa, ¿no? Y que no hay, digamos, mucha proliferación de un verso así, el verso de 6. Entonces el verso de 6 y el de 8 van a acompañarse, ¿no? El verso de 5 y 7 sílabas van a acompañarse también de 9, y son como estas dos familias. Entonces cuando escribimos prosa, quitamos la rima y hacemos combinaciones de 5 con 7, con 7, con 7, con 9, con 5, con 9, con 7. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Hasta la coma. Allí va a haber el verso, ¿no? Entonces, esta forma de desestabilizar la regularidad es lo que es la prosa. En realidad, hablamos versos todo el tiempo. Gracias, Mario. Pero sé que también dentro de la prosa se sostiene el ritmo, se sostiene la musicalidad y también se usan figuras poéticas, de manera que, pues, lo que dices, la prosa poética. Y bueno, me gustaría pasar el micrófono y luego que regrese a mí. Vamos con el micrófono y luego sigo. ¿O quieres que yo siga? No, si quiere cambiamos para que haya entonaciones distintas. ¿Quieres seguir, Morgan? La sorprendemos. Que ahora le toca hablar a usted. Suena magnífico. Piensa usted que suena como si fuera un piano. No, estamos diciendo de la acústica. No, pues yo feliz porque Mario Borges ocasionó esta reunión para venir a Mexicali y la verdad, como yo tengo 5 años ya de pensionada del Instituto de Cultura, pues entonces se dispersan las reuniones, pues todo el mundo se da, cada tiempo se da, y uno hace cosas de pensionado. Entonces, pues yo estaba muy entusiasmada, porque Mario, aparte de que Mario lo conozco, ¿qué cuántos años tenía? ¿21? ¿22? 21 años tenía, ¿no? Entonces, llega un día a las oficinas del Instituto de Cultura aquí cerca, si quiere hablar conmigo. Yo estaba en el departamento de literatura, editorial, y entonces, pues, ¿qué pasa? Y ya lo pasamos muy correcto, como muy ponderado. Y luego todo me empezaba a platicar que venía de los mochis, que había estudiado ya con una persona o personas, eso sí no me acuerdo porque hace mucho tiempo. Entonces, yo me fui en la literatura general. No me acuerdo cómo se llamaban los señores, pero eran gente muy preparada y así te prepararon a mí también. Entonces, pues yo asombrada escuchándolo, porque acá pues somos cachanillas, para empezar, cachanillas, digamos, no somos formales en todo, ¿no? Y Mario era muy formal en todo. Entonces, así lo orientaron, lo formaron. Entonces, al rato ya me mostraste un expediente donde traía un proyecto cultural para Mexicali o para el Estado, según fuera, ¿no? Y ahí lo empezamos a ver, y todo eso se
Centro Estatal de la Literatura. Entonces, pues yo tenía escasos 2 meses atrás que había ingresado en el Instituto de Cultura. Estamos hablando del 90. Entonces, pues leyéndolo y eso, yo estuve 20 años en la Ciudad de México. Ya fui a la universidad, hice mi carrera de literatura también, estudios culturales. Pero entonces, casi recién llegada yo también, no conocía a mucha gente, etc. Entonces, pues yo sí conocía los términos de literatura y todo eso porque eso estudié. Entonces, cuando lo empecé a leer, dije, bueno, está muy bien estructurado. Entonces, ya quedamos en que yo le resolvía, porque yo hablé con el director del instituto en aquel entonces, que es el licenciado que está aquí con nosotros, el licenciado Manuel Bejarano Juan. Entonces, pues ya quedó que lo veíamos luego, ¿no? Y ya yo hablé con Manuel y pues estábamos como todos empezamos, pues estábamos buscando cosas, por más que uno tenía propuestas, digamos, ¿no? Pero algo concreto y ya. Entonces así llegó Mario con algo concreto y ya. Entonces, sí, me dice el licenciado Bejarano, sí vamos a darlo de alta, lo inscribimos en el Instituto de Cultura y le asignamos la Casa de la Cultura como la sede para el Centro de Estudios Literarios. Pues déjenme decirles que fue un exitazo, porque tuvo como 20 alumnos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, era una maravilla, la verdad. Muy contentos todos. Y luego más asombrada quedé cuando se había lanzado ya la primera convocatoria de premios estatales de literatura. Y los premios estatales de literatura construían, creo que de 8 disciplinas literarias, ¿no? Entonces, pues me entero y viene, porque pues yo recibía la información de los participantes para llevarlos a Ontario, ya darlos de alta y esperar la autorización de los jueces en México. Entonces, ya resulta que me entero que Mario participó en el certamen. Digo, Dios, este muchacho, pues de dónde salió tan preparado, todo eso. Y luego me dejó pensando. Dije, seguramente en su momento, como me decían de estas personas que lo guiaron, digamos, en su casa, en Monchi,